saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es sábado de manualidades y vamos a hacer algo monstruosamente divertido para que los niños puedan poner sus dulces. Y es un bonito diseño de Frankenstein. Así que vamos al tejido. Los materiales que vamos a utilizar para hacer este lindo portadulces son los siguientes. Miren, aquí yo tengo algunas lanitas que son de trabajos que ya me han quedado. Entonces vamos a combinar. Esta es una lana cable. Miren, es así de gruesita. Y esta es de color verde para el cuerpito. Estas dos son lana jazmín, negro y blanco, para los ojitos y para el borde. Y esta es para los tornillos. Realmente no sé qué tipo de lana es porque era una blusa que me regalaron, pero tenía un hueco gigante. Entonces decidí sacar esa lana y mejor utilizar en otros trabajos. Me ha servido de mucho. Así que esta no sé cómo se llama, pero ustedes usen lana de color plomo. Voy a utilizar un crochet de número 4, pero para los tornillos, como la lana es delgadita, voy a utilizar un crochet de número 2.5. Miren, les presento a mi muñequita. Ya está despelucada porque ya hice este tarro hace un buen tiempo. Es un tarrito de leche y le forré con tela porque tengo ahí un montón de retazos. Le puse un bordecito con cinta e hice mi muñequita. Y ahí está, para poner mis crochets, mis tijeras y todo lo que utilizo. Voy a utilizar también tijeras, aguja lanera. Voy a utilizar separadores y un par de ojitos. En este caso son botones de champiñón. Vamos a hacer el cuerpito de nuestro Frankenstein y vamos a empezar con el color verde, obviamente, que es del cuerpito. Vamos a hacer una base en círculo y todo el trabajo lo vamos a hacer con medio punto. Algunas amigas me preguntaron cómo hacer un círculo con medio punto. Pongan atención porque aquí lo vamos a trabajar. Les dejo de sugerencia cómo hacer un círculo perfecto, que ese video les ha gustado a muchas amigas. Entonces, vamos a hacer ahora un aro mágico de esta forma. Voy a pasar mi crochet y saco una lazada. Subo una cadenita y voy a hacer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el aro mágico de esta forma. Y ahora yo voy a utilizar una de mis marquitas porque voy a tejer en forma espiral. Y para no perderme, aquí va a ser el punto de llegada y de partida. En el primer medio punto que tejí en el aro mágico. Ahora, la segunda vuelta, obviamente si tejí 6 medios puntos al principio, va a tener 12 medios puntos. 1 y 2 ahí mismo. 1 y 2 en el mismo espacio hasta que terminemos esta vuelta. Una vez que terminé mi vuelta con 2 medios puntos sobre el punto anterior, vamos a alternar en esta vuelta haciendo 1 y 2. Aquí 1 y al lado 2 en el mismo espacio. 1
y 2 en el mismo espacio. Uno y 2 en el mismo espacio hasta que terminemos esta vuelta. Se preguntarán por qué está esta manchita así tan fea. Y esta es la razón también por la que no pude hacer en esta semana pasada video, porque me dolía demasiado. Y lo que pasó fue que me quemé mi dedito, estaba horrible. Friendo unas tortillas, al rato de dar la vuelta, me llegó el aceite y miren, dando gracias a Dios no se me hizo ampolla, porque eso sí es peligroso en mi caso. Pero mi mami me dio una cremita y ha sido muy buena. Miren, ya solito se está cayendo la costra. Y ojalá poco a poco se quite esta manchita. Ahí está. Lo que nos toca pasar cuando somos amas de casa. Terminemos entonces, amigas, la vuelta alternando 1 y 2. Ya tejí mi vuelta alternando 1, 2, 1, 2. Ahora vamos a alternar 2 y 2. Es decir que vamos a hacer un punto, luego un punto, y luego vamos a hacer 2 en el mismo espacio. Así, 1 y 2. Luego 1, 1, 2 en el mismo espacio. 1, 1 y 2 en el mismo espacio hasta que terminemos esta vuelta. He terminado ya mi vuelta alternando 2, 2. Ahora vamos a hacer de 3. 1, 2, 3 y luego 2 en el mismo espacio. Luego vamos a hacer 1, 2, 3 y 2 en el mismo espacio hasta que terminemos la vuelta, y luego vamos a hacer la siguiente alternando 4 y 2 y la siguiente alternando 5 y 2. Les dejo de tarea. Bien, amigas, yo terminé mi vuelta con aumento de 4, 2 y luego 5, 2, y después he tejido 2 vueltas, pero ya sin ningún aumento, solamente medio punto sobre el anterior. Ahora subí mi marquita para no perderme en la guía y voy a cerrar con punto deslizado. Una vez que ya he cerrado con punto deslizado, voy a tomar la costillita de aquí, miren, esta de aquí, y ahí tejo mi medio punto. Tomo la costillita y medio punto, así. La de aquí, medio punto, la costillita y tejemos medio punto, costillita y tejemos medio punto. No se van a confundir, amigas, que es la de aquí, la de atrás. Y así vamos a ir tejiendo hasta que terminemos esta vuelta. Ya está tejida mi vuelta tomando solo la costillita. Ahora voy a cerrar aquí mismo tomando la última costillita que nos queda de la vuelta y cierro con punto deslizado. Ahora voy a tejer 3 vueltas de medio punto, pero estos los voy a tejer normales. Punto sobre cada medio punto anterior. Y todo va a ser en espiral. Así que podemos cambiar incluso la posición de mi marquita para que no me confunda y ahí saber que debo empezar y terminar. Entonces, amigas, terminemos de tejer esta vuelta y completemos 3 tejiendo 2 vueltas más. Punto sobre punto.
Bien, amigas, ya he tejido 3 vueltas de medio punto y ahora voy a cerrar aquí con punto deslizado. Voy a contar a partir del siguiente punto 10 espacios y vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí voy a poner una marquita que me indica que ahí voy a dar vuelta porque le voy a poner una pequeña abertura que va a ser su boquita. Entonces voy a dar vuelta al tejido y voy a subir con una cadenita y luego voy a seguir tejiendo medio punto sobre el anterior hasta que llegue a la marquita. Ya he tejido mi vuelta hasta donde está marcado. Ahora voy a subir con una cadenita y a partir de aquí voy a tejer 3 vueltas más, tomando en cuenta esta. Entonces terminemos la vuelta y vamos a tejer 2 más. Ya están tejidas mis 4 vueltas de medio punto y ahora para completar estos puntos que yo dejé para separar, vamos a tejer 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y me voy al primer medio punto para cerrar con punto deslizado. Ahora vamos a subir con una cadenita y seguimos tejiendo esta vuelta con medio punto. Y obviamente vamos a tejer medio punto sobre cada cadenita hasta llegar aquí al inicio. Bien, ya he terminado mi vuelta tomando en cuenta las 10 cadenitas. Ahora he puesto aquí mi marquita porque a partir de esta vuelta sería mi inicio y mi final de cada vuelta. Ahora voy a seguir tejiendo. A partir de esta vuelta vamos a contar 10, ¿sí? Todas con medio punto sobre el anterior. Entonces, amigas, les dejo de tarea completarme 10 vueltas más con medio punto. Bien, he terminado ya mis 10 vueltas de color verde. Ahora vamos a hacer cambio de color y vamos a poner la cabecita con color negro. Ustedes me van a decir que el color negro no se distingue, pero únicamente quiero que en esta vuelta me pongan toda la atención posible porque las demás ya pueden hacer ustedes solas sin necesidad del video. Entonces yo aquí he formado 2 hebras porque la lana Jazmín es más delgadita que la lana cable, entonces necesito que tenga el mismo grosor. Aquí está preparado ya mi nudito de inicio y vamos a hacer lo siguiente. Voy donde terminé aquí, saco el hilo y hago medio punto. Luego el siguiente voy a contar 1 y 2 huequitos y ahí pincho y saco el punto. Luego voy al siguiente y cuento 1, 2, 3 y ahí pincho y saco el hilo. Obviamente traten de estirarle para que no quede arrugado, ¿sí? Ahí me da el hilo y ahí cierro el punto. Luego me voy a ir al primer huequito que sería donde debo tejer normalmente para hacer medio punto. Luego en el siguiente cuento 1, 2 y ahí pincho. Y en el siguiente cuento 1, 2 y 3. Pincho, saco el hilo y tejo normalmente el punto.
Luego voy a ir al siguiente y tejo medio punto. ¿Sí? Es un punto chiquito, uno medio y uno largo. ¿Sí ven cómo va quedando? Entonces, el siguiente sería 1, 2, pinchan ahí, sacan el hilo y tejen. Luego 1, 2, 3, pinchan, sacan el hilo y tejen, y así hasta que terminemos toda la vuelta. Miren qué bonito queda. Ya le hice el borde intercalando un punto pequeño, luego 2, luego 3. Ahora ustedes van a seguir haciendo 4 vueltas de color negro en medio punto. Les dejo de tarea. Miren, amigas, qué bonito que está quedando mi monstruito, mi Frankenstein. Ya me adelanté a ponerle el tornillo, la orejita y el ojo, pero no se preocupen porque ya les voy a indicar cómo lo hice. Acá, a la altura de la orejita, le puse 3 cicatrices, tomando en cuenta al menos 4 puntos, y luego voy bajando, ¿sí? De la misma manera acá. Acá también le puse cicatrices en una forma inclinada a la altura del tornillo, ustedes están viendo, y le puse 3 rayitas. Igual acá, a la altura de estas cicatrices de aquí, está esta de aquí. Entonces, ahora vamos a hacer el ojito, que no es nada difícil. Luego vamos a hacer el tornillo y terminamos con la orejita. Pongan atención. Con el hilo de color blanco, como es más delgadito porque es jazmín, voy a utilizar el crochet más delgado también, que es el crochet número 2.5. Voy a hacer mi aro mágico, paso, subo una cadenita y voy a tejer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el aro mágico y aquí voy a tejer en espiral. No le voy a poner la marquita porque apenas son 2 vueltas más, pero si ustedes desean, para no confundirse, hagan, amigas. Vamos a tejer 2 medios puntos sobre el anterior. De manera que me van a quedar 12 medios puntos. En la mayoría de trabajos en los que utilizamos la técnica amigurumi, siempre hacemos casi lo mismo. Siempre vamos a trabajar círculos, ya sea para la base de las manitos, de los pies, de la cabecita, en fin. Siempre utilizamos círculos. Y es la oportunidad para practicar también. La tercera y última vuelta del ojito vamos a alternar 1 y 2 en el siguiente espacio. 1, 2, 1 y aquí en el mismo espacio 2, y así hasta que terminemos la vuelta, alternando en un espacio 1 y en el otro 2 medios puntos. Bien, ya está mi tercera vuelta alternando 1 y 2, y aquí cerramos ya con punto deslizado. Voy a dejar un poquito de hilo suficiente como para poder coser el ojito, así. Rematamos y listo. Me ayudo de mi aguja lanera y listo. Entonces vamos a tomar en cuenta la misma altura del otro ojito, así. Y
Luego vamos a poner también la naricita, que me había olvidado que tenemos que hacer una nariz. Si no, ¿con qué va a oler los dulces de este muñequito? Ahora vamos a hacer costuras casi invisibles tomando parte del hilo verde y la cadenita de mi círculo. Así. Así. Ahí. Miren qué bonito va quedando. Así. Y miren, no se nota la costura y queda muy bonito. Terminemos entonces lo que nos falta. Una vez terminado de coser el ojito, simplemente con mi botón champiñón vamos a poner la pupila. Le hacemos unas costuritas aquí y eso es todo en cuanto a su ojito. Ya está puesto el otro ojito y miren qué divertido que va quedando. Ahora vamos a hacer su tornillo. Con este hilo de color plomo voy a hacer un aro mágico y dentro vamos a tejer una cadenita y luego 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos el aro mágico y les recuerdo, amigas, que lo estoy haciendo con crochet más delgadito porque el hilo tiene que ser también más delgado. Ahora, antes de continuar, voy a poner aquí una marquita que me ayuda a no perderme del inicio y del final, porque como todo el trabajo lo vamos a hacer en espiral. Entonces ahora la segunda vuelta sería 2 medios puntos en el mismo punto anterior. Así. Uno y 2. Y vamos tejiendo así mismo 2 medios puntos en cada espacio siguiente. Ahora la siguiente vuelta, después de esta que hicimos 2 en cada espacio, vamos a alternar. Y va a hacer 1 y en el siguiente espacio 2. Luego 1, luego 2 en el mismo espacio. Luego 1, luego 2 en el mismo espacio y después de terminar esta vuelta alternando 1, 2, 1, 2, vamos a alternar 2, 2, es decir, 1, 2 y en el mismo espacio 2, 1, 2 y en el mismo espacio 2. Bien, amigas, ya he terminado mi vuelta alternando 2 puntos seguidos y en el mismo espacio 2. Ahora lo que voy a hacer es cerrar con punto deslizado, pero tomando la costillita de atrás. Ahí
cierro. Y ahí subo una cadenita y voy a tomar solo las costillitas de atrás para hacer una vuelta de medio punto. Así. Aquí no va a haber aumento, solamente medio punto, nada más. Tejiendo en la costillita. Toman la de atrás y medio punto. Atrás y medio punto. Así. La de atrás y medio punto. Hasta que terminemos la vuelta. Una vez que terminé la vuelta tejiendo solo sobre la costillita de atrás, vamos a hacer disminución. Y tomo la costillita de adelante, la siguiente, paso con paciencia y tejo medio punto. El siguiente va a ser medio punto y el siguiente disminución. Tomo la costillita delantera y la siguiente, es decir, 2 de 2 puntos. Paso el hilo y hago mi medio punto. Aquí hay que tener un poco de paciencia porque sí se dificulta un poquito porque el hilo se teje bien apretadito para que quede mejor. Aquí nos tocaría medio punto y luego vamos a disminuir tomando la costillita de adelante y luego la otra del siguiente punto, paso el hilo y tejo medio punto. Luego nos tocaría medio punto. Y así vamos a disminuir toda esta vuelta. Costillita, costillita, paso el hilo y voy a tejer medio punto. El siguiente medio punto y así. Luego me toca medio punto. Costillita, costillita, paso y tejo medio punto. Medio punto. Aquí nos toca otra disminución más. Así. Luego medio punto. Disminución y creo que esta es ya la última. Sí. Ahí. Luego nos toca medio punto y vamos a tejer medio punto en la vuelta siguiente. Completamos esta vuelta y tejemos 4 más, es decir que vamos a tener 5 vueltas de medio punto. Bien, amigas, ya he terminado las 5 vueltas de medio punto y le he puesto el plumón. Traten de que la base no esté muy rellena, sino muy poquito, y que sea la parte del tubo lo que esté con el plumón para que no pierda la forma tacha del tornillo. Ahora a la misma altura de la boquita voy a colocarlo contando 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces acá también voy a contar 5 para que estén a la misma altura. 1, 2, 3, 4 y 5 aquí. Y voy a tomar hilo verde y paso a la cadenita color gris. Así. Y la cadenita del tornillo. Para que la costura sea casi invisible y se vea bien terminado. Y vamos a ir dándole forma a nuestro tornillito. Así. Bien, amigas, ya está puesto su tornillito y ahora vamos a hacer
la orejita para luego hacer la nariz. Me parece tan divertido este Frankenstein. Me gusta mucho. Vamos entonces con la orejita. Vamos a hacer el típico aro mágico. Paso el hilo, subo con una cadenita y tejo 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro y aquí le voy a dejar en media luna, no voy a cerrar. Doy vuelta al tejido y subo con una cadenita. En el punto siguiente vamos a hacer 2, luego 2, dos, dos y en el último solo uno. Así. Ahora voy a dejar un poquito de hilo para poder unir y remato. Ya ven que facilita la oreja. Con la ayuda de mi aguja lanera vamos a unir. Y me voy a ubicar aquí sobre el tornillito, paso el hilo y voy hacia atrás. Este hilo lo voy a pasar con el crochet porque luego lo vamos a perder ya cuando haga el remate. Y así voy a ubicar entonces la orejita un poquito hacia adelante para que me dé comodidad al unir. Tomo parte de la cabecita y la cadenita de la oreja y paso. Ahí. Y listo. Está pegada mi orejita y simplemente en la parte de atrás voy a rematar. Listo, y esta tirita que quedó ahí también le rematamos. Listo. Y esos hilitos simplemente los recortamos con cuidado. Y está la orejita de mi muñequito. Miren qué guapo que queda. Pero ya saben ustedes qué es lo que le hace falta. Y es su nariz. Vamos a tejerle. Voy a utilizar el mismo crochet 2.5 con el que tejí los ojitos
y los tornillos. Subo con una cadenita y voy a hacer 4 medios puntos. 2, 3 y 4. Cierro y me voy al primer punto y voy a tejer 2 ahí mismo. Tiene que formarse como un gorrito. Uno, dos, uno, dos, ahí mismo, y el último así mismo, 2 en el mismo espacio. Luego vamos a alternar 1 y luego 2 en el espacio que sigue. Luego 1, 2 en el espacio que sigue. Uno, 2 en el espacio que sigue. 1 y 2. Ustedes, para no confundirse, pueden ponerle una marquita. Yo, porque es algo pequeñito, no tengo problema y no me pierdo. Yo ya sé que aquí es mi comienzo y mi final, pero ustedes pongan una marquita para que no se vayan a confundir. Listo. Una vez que ya hemos hecho 1, 2, 1, 2, esta vuelta va a ser solamente de un medio punto sobre el anterior. Y ya terminé mi vuelta con medio punto y aquí voy a cerrar con punto deslizado. Jalo el hilo, desde luego he recortado para poder coserle. Ahora voy a poner un poquito de plumón en su naricita. Así. Voy a ayudarme de mi aguja lanera. Y voy a hacer un pequeño hilván en cada punto, así. Aquí. Y así. ¿Para qué hago esto? Es para luego hacer un pequeño frunce aquí y me quede redondito y así poder unirle a mi muñeco.
ponen en el centro y van cosiendo su naricita. Así. Miren cómo va quedando. Entonces vamos terminando, amigas, de poner su nariz. Qué divertido está este muñequito. Bien, amigas, está listo mi Frankenstein. Miren qué guapo que quedó, pero le quiero poner un toque final. Aquí en una de mis cajas de tesoros tenía guardado un poquito de blush. Y con la esponjita vamos a poner en la parte de su herida para que dé la apariencia de que el pobre monstruito está lastimado, está herido, y ahí queda más original. Ahora vamos a poner en la otra cicatriz igual un poquito, así. Oh, pobrecito. Ahí está. Y pongamos un poquito en su nariz. No está lastimada la nariz, pero para que le dé más alegría. Así. Ahí. Pongamos un poquito en sus cachetes. Ahí me encanta. Y ahí está listo. Miren qué guapo que quedó, y ahí ya pueden poner los niños sus dulces. Nada más que no se vayan a exceder porque mucho dulce no es bueno. Ustedes pueden ponerle también una base de cartón para que quede un poquito más firme. Ya es cuestión de cómo quieran acomodarse. Yo les doy la idea y ustedes la pueden incluso mejorar. Espero les haya gustado y hagan también en casa. ¿Qué les pareció, amigas? Lindo, ¿cierto? La verdad, yo no celebro Halloween, pero si bien es cierto, hay personas que les gusta y pues uno debe respetar. Me han pedido este diseño y por eso compartí con ustedes el video. Tengo para ustedes una linda actividad, ya que Dios mediante el miércoles que viene es mi cumpleaños, el 28 de octubre. Yo les he dejado en la pestaña de comunidad qué deben hacer. Y entre ello está dejarme el comentario qué es lo que quieren que yo les deje para el calendario de Adviento. ¿Qué edad me ponen? No me pongan mucho, por favor, porque me da mucha tristeza. También que me pongan su nombre y el país de donde me escriben para yo poder mandar el saludo en mis videos navideños. Amigas, el día martes, Dios mediante, no se pueden perder mi video porque vamos a hacer un lindo vestido en trapillo. Ya van a ver ustedes cómo queda y ese va a ser mi regalo de mí para este lindo día. Y además van a ver mi nuevo look porque mi hijo y mi nuera me van a regalar un cambio de look así bien chévere. Entonces va a estar muy divertido, va a estar muy lindo. No se desconecten. Si les ha gustado este video, denle un dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal. Yo les mando un abrazo gigante, un abrazo de oso a todas, porque a todas les leo y poco a poco voy a ir comentando sus opiniones. No les canso más y Dios mediante nos conectamos el martes. Bye.